pasamos a otro tema. En 1954 se realizó el primer trasplante de un órgano humano, un riñón. Desde aquel año a esta parte, la ley Justina en Argentina, ha pasado mucha agua bajo el puente y se ha avanzado en la concientización acerca de la importancia de donar órganos. Estamos hoy con el director del INCUCAI, Alberto Macei. Muchísimas gracias por estar aquí, Alberto. No, Maceira, perdón. No hay problema. Vamos a ver ahora un informe para entender cómo llega la Argentina hasta la ley Justina y después hablamos con el presidente del INCUCAI. Justina Locán, una chiquita de 12 años que estaba esperando su corazón. Bueno, lamentablemente el corazón de Justina no llegó a tiempo y falleció a los 12 años. Muchas preguntas con respecto al sistema de trasplantes de órganos de nuestro país. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tenemos o debemos cambiar los argentinos para que estas cosas no sucedan más? Resultan afirmativos 68 votos, negativos 0 votos, 0 abstenciones. Entonces es aprobada por unanimidad la media sanción y pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Estas personas que lamentablemente se van, todos tenemos una fecha de vencimiento, sea por muerte natural o por un accidente, tenemos la oportunidad de darle vida a otras personas. Yo fui y le presenté lo que estábamos planificando a Justina y Justina me dijo, papá, ayúdame a todo lo que podamos, eso es lo único que te pido, vos, después el resto, como diciendo, vos sabrás lo que tenés que hacer, yo te pido que ayudemos a todo lo que podamos, no pidas por mí solamente. Bueno, hablamos ahora con Alberto Maceira, director del INCUCAI. Alberto, esta alza en la cantidad de donantes que hubo el año pasado, 2018, ¿tiene que ver directamente con la concientización que generó la ley Justina? Sí, claramente tiene que ver con dos cosas. Primero, con la conciencia que se generó a partir de la difusión y del cambio de ley que tuvimos en el país. Y la segunda cosa tuvo que ver fundamentalmente con la respuesta del sistema sanitario a entender que ahora tiene un marco normativo muchísimo más adecuado a los tiempos y con mucha más tranquilidad de poder llevar adelante un proceso sabiendo que el marco normativo acompaña. Antes, ¿qué sucedía? Cuando una persona fallecía y los médicos querían avanzar en la ablación de un órgano, ¿la familia se resistía mucho? Sí, ¿El donante antes de fallecer podía decir que no? ¿Cómo funcionaba? Sí, funcionaba, digamos, con un donante presunto que se llamaba atenuado, donde la familia tenía todavía poder de decisión, o sea, era un donante presunto que no cumplía con el requisito que es la voluntad del fallecido, sino que la familia tenía que firmar una declaración jurada diciendo que no se había expresado en vida el fallecido. Esto generaba en el momento de mayor dolor que tiene una persona, que es cuando fallece un familiar, una situación de bastante dificultad de resolver por el equipo sanitario. A partir de la ley Justina, la intención es que el sistema solamente comunique el fallecimiento. Después se respeta la voluntad del fallecido en todas sus instancias. Ahora, está claro que legalmente el sistema de salud está amparado para avanzar con la ablación ante un fallecimiento. Pero eso no quita que la familia atraviese ese momento con extremo dolor y que haya cuestiones religiosas de por medio, por ejemplo, de conciencia. ¿Cuánto la ley, cuánto ha logrado, digamos, de alguna manera, minimizar, bueno, la resistencia de una madre que quizás siente con enorme dolor y violencia que su hijo le sea extraído un órgano? ¿Se dan situaciones así y cómo lo resuelven los médicos? Sí, esto nosotros, digamos, tenemos un equipo de formación, digamos, que está integrado por personal sanitario que ha hecho su formación en comunicación de malas noticias, más psicólogos, más todo un equipo que va a hacer el proceso de donación, digamos. Es un equipo del INCUCAI. Es un equipo del INCUCAI, exactamente, que se forma para eso, digamos. Y lo que se hace es se acompaña a la familia, digamos, no es que cuando uno hace el diagnóstico de muerte directamente se solicita los órganos. No, se hace un proceso de comunicación, se acompaña el duelo familiar y en el momento que el profesional considera que es el momento de hablar de la ablación de órganos, se le comunica que se va a ablacionar el fallecido, digamos. Pero esto tiene todo un proceso que lleva un tiempo, hasta a veces 10, 15 entrevistas con la familia, acompañando el proceso de mayor dolor que es el duelo de la fallecida, ¿no? ¿Esas 10, 15 entrevistas se dan una vez fallecida la persona
o antes de que fallezca, cuando es inminente? En general se inician previo al diagnóstico, digamos, y después se culminan con el diagnóstico. Pero eso lo va evaluando el equipo médico que actúa en cada caso. Digamos, cada caso es particular, digamos, en esto. Cuando una persona fallece, ¿qué tiempo hay para concretar la ablación de órganos? Eso depende de los órganos, se llama isquemia fría y, digamos, corazón tiene 6 horas, por ejemplo, pulmón tiene 5 horas, riñón un poquito más, hasta 18, 24 horas, pero siempre lo más rápido que se pueda resolver el proceso es mucho mejor para la calidad del órgano. Alberto, en los fallecimientos que ha habido a lo largo de 2018, donde, bueno, en teoría y sobre todo a partir de la aprobación de la ley, el sistema de salud automáticamente puede tomar los órganos de ese cuerpo. ¿Hubo casos de resistencia legal de la familia para evitarlo? No hubo ningún caso de conflicto familiar desde agosto del 2018 que estamos aplicando la ley, no hemos tenido ningún conflicto con ningún familiar. Lo importante también de saber es que no es que el sistema se va a hacer la ablación del órgano, sino que el órgano únicamente se ablaciona si tiene un receptor. A ver, digamos, eso es importante aclararlo. ¿Cómo es esto? Es muy importante, digamos, el Estado es solamente un intermediario entre el órgano del donante y el receptor. No se hace la extracción del órgano hasta que no hay un receptor adecuado para ese órgano. Pero hay una lista de espera muy larga en Argentina, ¿no? Sí, las listas de espera son para cada uno de los fallecidos, digamos, porque cada uno de los fallecidos tiene sus propias características genéticas, de tamaño, de grupo sanguíneo. ¿Cuántos argentinos están esperando órganos? 10.000 personas hoy hay en lista de espera, 7.000 para órganos, 3.000 para tejidos, pero además hay 30.000 pacientes que se dializan en nuestro país y que en algún momento van a necesitar un trasplante de riñón. Ahora, entonces, para entender un poco este proceso, digo, mueren personas, muchas personas, no sé cuántos fallecimientos hay en Argentina al año, ¿hay un cálculo sobre eso? Sí, más o menos 10.000. 10.000 fallecimientos al año, algunos serán aptos para trasplante, para extraerle órganos y otros no. Sí. Hay también una tasa de cuántas... 30% más o menos. 30% de los 10.000. Sí. Bien, a ese tercio, desde la ley Justina, ¿se le extrajo órganos para ser entregados a los distintos donantes? No, porque los números no son tantos. No todavía. ¿Y por qué no sucedió eso? Falta que el sistema sanitario incorpore la ley Justina y empiece a comunicar al INCUCAI cuando tiene fallecidos en condiciones de donar órganos, digamos. ¿Y por qué eso no está sucediendo? Si hay es un trabajo de formación y de comunicación que lo vamos a empezar en el año 2019. Necesitamos la reglamentación de la ley para comenzar con este trabajo en el sistema de salud. ¿Y esto es por desinformación de los médicos a la hora del fallecimiento de una persona o por resistencia de los médicos a cumplir con esa ley y evitar así tensiones con la familia? No, resistencia de los médicos no hemos notado. Digo, porque hay muchos médicos, por ejemplo, que por cuestiones de conciencia resisten la aplicación del aborto en casos de violación. Sí, entiendo, pero no es este el caso. El sistema no está en contra de esto. Sí, lo que ocurre es que hay que romper con un paradigma histórico donde a quienes estudiamos medicina o cualquier carrera parecida a la medicina o afín a la medicina, nos enseñan que el proceso salud-enfermedad termina con la muerte, digamos. Entonces es como que el sistema relaja ante la muerte. Entiendo. Nosotros pretendemos justamente cambiar ese paradigma y hacer entender que el proceso salud-enfermedad hoy tiene un paso más, que es el trasplante. Claro. Y que hay que continuar cuando un paciente fallece para que 7 pacientes más puedan recibir un órgano. Claro, es anticiparse antes de que fallezca, estar pensando en la posibilidad de la donación y luego concretarla. ¿Cómo funciona la velocidad? Bueno, si hay un límite de tiempo para que ese órgano sea viable en otro cuerpo y el INCUCAI tiene seguramente escasez de recursos, como lo tiene el Estado en general, para asistir en los distintos puntos del país a esos equipos médicos que enfrentan la muerte de un paciente y poder extraer los órganos en tiempo y forma. El INCUCAI es un organismo federal, digamos, hay un representante jurisdiccional en cada una de las provincias del país y cada una de las provincias del país tiene equipos de ablación. De todas formas, digamos, la logística para los órganos que necesitan menos tiempo de isquemia fría, como por ejemplo corazón-pulmón, se realiza en avión, digamos, en jet estamos a 1 hora y media en los 2 puntos más distantes del país se puede llegar en 1 hora y media y eso está contemplado en el tiempo de isquemia fría. Digamos, el proceso se inicia junto a la ablación
con la cirugía del receptor es casi simultáneo, entonces solamente el tiempo de avión es el tiempo de isquemia fría. Bien. La ley Justina rige para mayores de 18 años, ¿no? En relación a los menores, ¿cómo funciona esa decisión? Los menores de 18 años sigue siendo la potestad de los padres. Nosotros adecuamos el contenido de la norma de la ley, de la nueva ley de trasplante a lo que dice el Código Civil, el nuevo Código Civil, que tienen, digamos, la potestad es de los padres. La única cosa que se añadió como importante es que si uno de los padres no está presente porque está fuera de viaje o por alguna razón en particular, que está preso, digamos, cualquier otra cosa, la decisión de uno solo de los padres alcanza. ¿Y si los padres tienen opiniones contrapuestas? No se realiza la ablación. No se realiza. No se realiza la ablación. ¿Cuál es el mayor desafío en términos psicológicos en el momento en que fallece una persona querida y la familia tiene que dejar al sistema funcionar? Ustedes que lo tienen estudiado, este proceso, ¿cómo funciona? Nosotros siempre respetamos los tiempos del duelo, digamos, esto es el eje de todo el proceso, respetar el tiempo de duelo. Pero hay una velocidad dada por el órgano que se... pero se entiende el momento en que la familia está, que comprende la muerte, y una vez que se comprende la muerte, ahí es el momento de empezar a conversar sobre la ablación, y es lo que nosotros hacemos en esto. Pero eso es ahí mismo en el hospital, por ejemplo. Sí, claro. Esto no es más de una hora y media que se comunica el fallecimiento. ¿Y las personas están listas tan rápidamente para porque esa nosotros siempre priorizamos la voluntad del fallecido, digamos. Entonces, a la familia entender que el fallecido era su voluntad, ser donante, al no haberse inscripto, porque la ley así lo dice, es todo mucho más fácil y se puede entender perfectamente el proceso. Claro, la ley ahora asume que si no dijo no, quiso decir estaba de acuerdo con esa es la voluntad. Ahora, un familiar podría argumentar que no dijo no porque no se tomó el trabajo de manifestar su voluntad. ¿Qué le dice un médico a ese argumento? Nosotros en ese argumento vamos a hacer respetar la ley, digamos, claramente, porque, digamos, depende... nosotros no podemos saber qué opinaba el fallecido, entonces vamos a trabajar para hacer entender a ese familiar que esto es un proceso, que hay que entenderlo así, que hay una ley y que hay que, por supuesto, respetar la ley. Pensar en la muerte es algo que los seres humanos evitamos, es una negación necesaria para sostener la vida y el sentido de la vida, ¿no? Ahora, una persona que está atravesando una enfermedad terminal y sabe que va a fallecer en un tiempo muy cercano, seguramente con la ley Justina también sabe que eventualmente los órganos que no estén afectados por la enfermedad van a ser trasplantados. En ese caso, el equipo psicológico, el equipo del INCUCAI también interviene para esa adaptación psicológica del paciente. Todavía en esto no tenemos nosotros un programa activo. La intención es tenerlo, porque España, Croacia, Portugal, que son países avanzados en la temática, se llama donante ex vivo esto, y ellos tienen vayan programa. A fallecer. Exactamente, pero uno va haciendo todo el proceso y en el momento en que el paciente fallece se hace el proceso de ablación. Ese programa todavía no lo tenemos en marcha en nuestro país, la intención es ponerlo en marcha en este año. ¿Y qué ventaja tiene contar con un programa de donante activo? ¿Esta es la idea? Ex vivo se llama, ex vivo. La gran ventaja es la calidad del órgano, porque uno puede programar junto con el paciente los tiempos en los cuales el paciente puede donar. Claro, se ahorra de alguna manera el tiempo del duelo de la familia para no ser invasivo en esa situación. Está resuelto previo al fallecimiento. Claro. En la Argentina los niveles de pobreza son altos y con la pobreza también viene una baja calidad de información y baja calidad en la decisión racional sobre las cuestiones. En los hospitales donde los sectores vulnerables de la población asisten, ¿es más difícil cumplir con la ley o al contrario, por esa desinformación están más expuestos? 70% de los donantes del año 2018 provienen de hospitales públicos, 30% de hospitales privados. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es la misma forma, digamos, la muerte es igual para todos, digamos. Ahora, no hay clases sociales para esto. ¿O no podrá querer decir también que si es tan bajo comparativamente el hospital privado en términos de donación, ese 30%, haya mayor resistencia y los sectores medios y medios altos en Argentina encuentran la vuelta para evadir la ley? Creo que hay menos información del sistema sanitario en el sistema privado que en el sistema público.
todas las cosas de impacto se generan inicialmente en el sistema público y después pasan al sistema privado, y es lo que está ocurriendo ahora. Claro, el sistema público es más consciente de las regulaciones legales. Exactamente, Ajá. hay un desconocimiento bastante más profundo. De hecho, ahora los hospitales que son más parecidos a los hospitales públicos, que son los hospitales de comunidad, Sí. tienen ahora mucha más cantidad de donantes que lo que tenían el año pasado. Pues yo me imagino en la Argentina, donde muchas de los mecanismos del Estado se mueven por influencias, que bueno, algunos pacientes y familias de pacientes de hospitales privados intenten de alguna manera ante el dolor resistirse a esa aplicación usando esas influencias. ¿Eso ustedes lo tienen detectado o no? No lo hemos detectado en el sistema, no digo que no ocurra, digamos, pero no lo hemos detectado, y si lo detectásemos teníamos que actuar con toda la fuerza de la ley. Nosotros tenemos poder de policía en esta situación y no lo vamos a permitir, digamos. Todos tienen derecho a recibir un trasplante, todos deben ser donantes. ¿Poder de policía cómo se ejerce? ¿Cómo lo ejerce el INCUCAI? La ley nos permite cumplir con multas, que son desde la sanción a la institución, con un costo monetario, digamos, que tiene que ver con cantidades de unidades, que tiene que ver con el costo del sistema de inmunosupresión que tienen los pacientes en un año. Eso es una unidad, y se multa con tantas unidades de acuerdo al valor de esa unidad. Entiendo. Y también se puede, por supuesto, suspender la posibilidad de que ese centro siga funcionando como un centro asistencial. Ajá. ¿Han llegado a algún litigio de esa naturaleza? Nunca hemos tenido ningún litigio ni que aplicar ninguna multa hasta hoy. ¿Y una familia que se resiste, familiares que se resisten, pueden ser accionados legalmente? ¿El INCUCAI tiene potestad para eso? Tiene potestad para eso, no lo vamos a hacer nunca, digamos, porque creemos que se debe respetar, y la intención de esta ley no es pelearse con la sociedad, sino todo lo contrario. Claro. Que la sociedad entienda que esto es un proceso altruista, solidario, y que nosotros lo que hacemos es solamente acompañar eso. Tenemos una serie de datos que podemos ver en pantalla para repasar. Bueno, la donación de órganos creció 18% en un año. En 2018 hubo 701 procesos de donación, 1.681 pacientes accedieron a un trasplante, y la última información, los trasplantes más realizados fueron renales, 58%, y hepáticos, 24%. Alberto, las listas de esperas más urgentes, ¿de qué órganos se trata? La lista de espera más grande es la de riñón, que tiene que ver fundamentalmente con que la patología prevalente más importante en nuestro país es la enfermedad renal. Sí, sí. Esto tiene que ver con diabetes e hipertensión, que son dos patologías que son muy comunes en nuestro país y que llevan a insuficiencia renal. Así que riñón en primer orden, sigue hígado, sigue corazón y sigue pulmón en ese orden. Muchísimas gracias por las precisiones y la claridad sobre este proceso tan doloroso, pero al mismo tiempo tan necesario para que otras personas puedan seguir viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la difusión. Vamos ahora a San Fernando. Está Carla Ricciotti con nuestro móvil